Entrevistas. Aida Manso, muy buenos días. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Aquí ya Aquí con estamos listos. problemas de internet hoy. Hay fallas generalizadas en Telcel, en varios estados de la República, entre otros, pues me pasó a traer a mí. Me tuve que bajarme aquí a otra parte a conectarme y la velocidad no es la misma. A ver si no nos quedamos por ahí a la mitad del camino. Sí, es un problema en todos lados en la internet, no nada más allá, ¿eh? Todo es un relajo. Sí. Oye, a ver, hay varios temas que lo que sucedió en el centro de vacunación el martes, Sí. bueno, primero la alta concentración, la alta demanda de los niños, de padres de familia, los rezagados, ¿no? Todo el mundo se concentró y el individuo o la familia que llegó a cobrarse algún pendiente, algún ajuste de cuentas en relación con alguien que estaba ahí haciendo fila, y que le dispararon para matarlo y que, bueno, hay varias personas lesionadas y fue todo un escándalo, fue todo un asunto gravísimo. Otro de un vehículo que fue baleado también, datos que no veíamos en Puebla. La última nota que vimos de este tipo fue en Atlisco, cuando fue liquidada una familia que no eran de ahí, que llegaron de otra parte, se vinieron a vivir ahí y que los balacearon, los mataron a toda la familia. Estamos volviendo a este clima de incertidumbre, de inseguridad, no digo de ingobernabilidad, pero sí de manifestaciones violentas que no tienen freno en la razón. ¿Qué mensaje es Aida? Sí, definitivamente se están viendo cosas que antes no aparecían por acá. Quizá en otros estados lo podíamos oír que sucedía, veíamos, pero no directamente. Esto nos ha impactado sobre todo por esta situación, ¿no? Yo recuerdo cuando Puebla era una zona sumamente tranquila, no pasaba nada, a diferencia de lo que estaba sucediendo en otros estados, ¿no? Pero pues esto ya está quedando atrás, ¿no? Llama la atención como dos casos últimamente, el de la abogada Cecilia y el de ayer, fueron precisamente con estas características, ¿no? Muy similares. Alguien en una moto pasa y dispara a alguien que ya tenía intenciones de matar, ¿no? Acá desafortunadamente, pues tanto la escena muy desafortunada porque había muchos menores de edad, muchos adultos mayores que acompañaban a sus nietos a la vacunación. Entonces, pues esto llama la atención, cómo ya ni siquiera en estas cuestiones la gente se mide, ¿no? No es lo mismo que tú digas, bueno, es que tengo un problema con alguien y voy y busco a ese alguien, pero acá te llevas a cuánta gente de por medio, porque además, al parecer, la persona con la que iban, a él no le dispararon, parece que fue a un hijo, ¿no? Según tengo entendido, a uno de sus hijos, y a otra persona más, dos adultos y dos menores de edad, ¿no? Entonces sí es alarmante esta situación porque pues ya no te importa dónde estés, con quién estén las personas, hay que O sea, acabarlo, no hay temor, y este es ¿no? el fondo quizá de la razón de esto, es que la gente no tiene ningún temor de que le pase algo por hacer lo que está haciendo. Y de que le pase algo a otras personas que no tienen nada que ver con esto, inocentes, menores, adultos, ya, porque hay gente, ni siquiera creo que lo detuvieron, ¿no? A quien lo hizo. El problema es todo el desastre que generó, pero además, yo vi un video que me impresionó mucho, donde están adentro del lugar de vacunación, que oyen el disparo, supongo, y por eso todo el mundo se tira al suelo. No sabes qué está pasando afuera, entonces dices, bueno, es que fueron 4 víctimas. No, las víctimas fueron todos los que estaban ahí y todos los que vimos los videos y la nota. ¿A qué grado llega a lastimar a tanta gente por el impacto que tiene este tipo de sucesos?
estaban asustadísimos ahí porque no sabían si esta persona que afuera estaba disparando se iba a meter ahí e iba a hacer una matanza, ¿no? Sí, Imagínate lo que pasó por la cabeza de cada una de estas personas que no sabían, nada más oyeron los disparos, ¿no? sí, 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 sí. Doctor, buenos días. ¿Se perdió, Víctor? No, no lo veo. Ah, Creo que todavía no pensé, entra. pensé que le había dado a aceptar, Ya, pero algo pasó sí, ahí. ya está entrando, ahora sí. Doctor, ya está ahí. Buenos días, Ya. doctor. Buenos días, doctor. Hola, ¿qué tal? Te escuchas mal de la garganta. No, estoy en un internet, chafa. Pero sí se te ¿Qué oye la crees? voz un poco mal. ¿Sí? Sí, Sí, No. va. Yo creo que a lo mejor es por la computadora que estoy usando, que no es la que uso ya. siempre, es una portátil, quizás sea esto, y además estoy en un local donde la resonancia no es buena. Estamos hablando del tema de la balacera que hubo en el centro de salud mientras la mayoría esperaba a ser vacunado, había quien esperaba asesinar a alguien por alguna rencilla pasada. ¿Cómo ves esto? A mí me preguntas. Sí, sí, sí. Bueno, todos podemos sacar un análisis de esta situación, todos diríamos qué barbaridad, pero me parece como demasiado escandaloso por donde se ejecutó el asunto, la situación que haya existido en un lugar público, me hace pensar muchas cosas. De primera instancia diríamos que los malos llegaron, ¿no? Pero pareciera como dirigido, es demasiado escándalo como para hacerlo tan público, algo notorio a nivel nacional, internacional, y pareciera como que quieren ensuciar la imagen de una persona, de quien sea, no quiero poner nombres. Pero el hecho sí es criticable, ¿verdad? Es lo primero que debemos de salvar la vida, de mantener nuestra vida, pero ya son muchas situaciones en Puebla que ya no lo podemos solo. ¿Qué pasó? Se perdió el audio. ¿Se perdió el audio de él o se perdió el... No, el audio de él como que quedó congelado. Como que se congeló su Es que te imagen. digo que hay broncas en el internet, en el centro, y yo creo que Víctor está también en el centro. No sé si leyeron un artículo que salió publicado hace unos días, en relación a este tipo al que se le considera el asesino serial más importante de México, al que le dicen el Calígula o algo así, ¿no? ¿Sí, sí lo leyeron? Sí, No, no, yo no. ¿No? no. A ver, hay hasta una serie que se presentó, a ver, hicieron un documental de este tipo, no lo encuentro. Bueno, es un asesino serial al que le encontraron al menos la responsabilidad de 18 o 19 asesinatos de mujeres, pero se encontraron miles de huesos, miles de restos humanos y que iba filmando y grabando y documentando y llevando el récord, digamos, de el historial. Y le hacen una entrevista en donde le preguntan que por qué asesinaba mujeres y dice porque se puede y no pasa nada. Y me quedo pensando en que ese se puede y no pasa nada es lo que hace el que se roba los espejos de los coches, el que hace un graffiti en la pared, el que le pega a un niño, el que mata a una mujer, el que se roba el huachicol, el que va y se cobra la justicia por propia mano, el que lincha, no pasa nada. O sea, hay un espíritu, hay un ánimo en la sociedad de que hagas lo que hagas, quedas impune. Es un asunto delicado.
¿En dónde fue esto de Calígula? México, en la Ciudad de México. Ahorita lo busco, ahorita se los pongo. Pero independientemente de lo que, de este personaje que fue hace un tiempo, el hecho de que hay este clima, de que hagas lo que hagas, no te pasa nada. Sí, creo que tal vez, no sé si, pero yo creo que están empezando a cambiar las cosas, y digo, y subrayo, empezando. Ciertamente, esta es la parte más desalentadora y más frustrante de alguien que fue víctima o es víctima de un delito. Porque alguna vez lo comenté que yo fui víctima de un asalto en la casa, y pues la idea era no denunciar porque sabíamos que no iba a pasar nada. Entonces, yo creo que esa es todavía la parte más endeble, la parte más débil y terrible del ambiente de violencia que se viva en México, en algunas localidades, bueno, en general, ¿no? Alguna vez platicaba con un policía y me decía que es también para ellos muy frustrante llevar a alguien al Ministerio Público porque es perder todo el día para que se arme la denuncia. Y luego dice, y eso es por un lado. Y por otra parte, es un capítulo un tanto aparte, pero que relacionado, que ellos tampoco, dice, gozan de muchas canonjías. Por ejemplo, el arma me la tengo que comprar yo. En ese entonces me lo decía. No sé si ahora siga siendo igual. Sí. Tengo que comprar la pistola, me la tengo que comprar yo. Las balas me las tengo que comprar yo. El peto que tengo, el antibalas, es de mala calidad. Y luego no nos apoya nadie. Sueldos no muy dignos, que digamos, y expuestos a un peligro constante. Entonces dice, a veces más vale que nos hagamos de la vista gorda y no denunciar porque perdemos todo un día o más en querer hacer una denuncia. Dice, y luego, miren, si las autoridades lo proponen, sí se pueden capturar a las personas que asaltan, por ejemplo, en el transporte público. Sí se puede. Pero vamos a lo que les comentaba, es frustrante también para los policías llevar a las personas al Ministerio Público porque saben que no va a prosperar gran cosa. Y luego los contubernios que hay allá con las bandas, pues llegamos otra vez al enredijo del no pasa nada. Y eso es terrible, es muy frustrante, muy desalentador. Sí, yo creo que independientemente de que los policías estén bien armados y tipo Robocop, si no se implementa la justicia y los jueces, ¿verdad?, dictan, o el Ministerio Público dicta, pues de nada sirve. Claro. Entonces, esa impunidad va a estar siempre presente. Entonces, necesitamos en verdad fortalecer todas esas instituciones y comenzar a ejercer la ley, y los castigos pues, deben de ser, no solamente la puerta giratoria que hoy en día existe, tal vez desde el pasado, pero sigue existiendo esa puerta giratoria. Entonces, aun cuando tú dices es que los cambios vienen, pero yo no veo una estructura que pueda cambiarse en este momento. No ver, veo la metodología. El caníbal de Atizapán. Ok. Es un documental de la Suprema Corte, ¿eh? No es de Televisa. Esta es la historia del caníbal de Atizapán, un asesino serial como ningún otro. JT4 de C4. Adelante, C4. Nos reportan una femenina sin signos vitales, al parecer víctima de feminicidio. Enterado, C4. Nosotros pensamos que nada más era una pelea de vecinos. ¿Te imaginas una y mil cosas? Menos llegar a un lugar en donde destazaban gente, ¿no? Compre su periódico. Por fin atoraron al caníbal de Atizapán. Las personas de la colonia de San Miguel conocían al señor Andrés como el chino. Siempre saludaba, siempre era muy atento con las personas, más que nada con las mujeres. Los vecinos. Era muy buena gente. Es un hombre que te ve directamente a los ojos, que no te genera ningún miedo, que eso es un verdadero psicópata. Yo lo vi normal,
caras vemos y tus acciones no sabemos. Se le acabó su carrera criminal. Sin duda el caso de Andrés Mendoza es uno de los más atroces que se han documentado. Para él las mujeres eran animales. En un día podríamos encontrar hasta 500, 600 restos óseos. Nunca me imaginé vivir al lado de un cementerio. Y creo que este perfil de cómo educamos a nuestras mujeres está cambiando. Ese es el movimiento que ahorita vimos tan fuerte en el Día Internacional de la Mujer. Menos del 30% de los asesinatos de mujeres se investigan como feminicidio. El sistema de justicia le está fallando a las mujeres. Se ha normalizado tanto la violencia que ya se olvidan los casos. Ser una mujer joven, pobre, y eso es tu sentencia de muerte. Algo te va a pasar. Lo que me dicen constantemente las familias de las víctimas es: a mí ya no me van a regresar a mi hija, pero sí quiero que ese sujeto nunca vuelva a salir de prisión para seguir matando mujeres. Este es el promocional. Son hechos reales, está basado en hechos reales. Es un individuo que... Tratándose de España, una familia presidencial, la de los Bush padres. Se brincó ahí el siguiente video. Se siguió. O sea, está basada en hechos reales. En una versión que leí, que la voy a buscar ahorita para ponérselas, es donde él dice, cuando le cuestionan de por qué mataba a mujeres, dice, pues porque se podía, porque se puede y no pasa nada. Esta frase es la que me lleva a relacionarla con lo que pasó ahora en el centro de salud, lo que pasó con los jesuitas, o el hecho que ustedes quieran. 50 migrantes se mueren asfixiados en un tráiler con placas encimadas de los Estados Unidos. El tráiler era mexicano en origen. Los polleros, la mafia de la trata de personas, de todas estas cosas, les importó un comino. Lo que les importaba era ganar dinero, meter a 50 personas como sardinas, dijo el reportero que estuvo presente ahí cuando sacaron los cadáveres. No podían respirar, se asfixiaron. A ver, es que de veras son muchas cosas. En una semana son muchas cosas. ¿Qué está pasando en el ánimo de la sociedad, señores? Yo creo que, como dice el título de una película, es el lado oscuro del corazón. Es algo terrible porque muestra, pues yo creo que signos de nuestro tiempo. Yo creo que la violencia siempre ha existido. Los asesinatos siempre han existido. Y hay épocas en que quizá los asesinatos eran peores. Por ejemplo, quiero pensar en épocas de las conquistas, por ejemplo, de Gengis Khan, cuando iba conquistando todo el este, o las conquistas romanas, o de cualquier pueblo. Pongamos, era espantoso. Los mismos pueblos precolombinos en Mesoamérica, pues, no se caracterizaban por ser lindas personas, ¿no? Entonces, pero estás hablando, mi querido Olinto, de hace muchos siglos. Sí, la civilización, el Estado de Derecho, las leyes, las sociedades van buscando avanzar. Entonces, ¿qué nos está pasando? No me digas lo que se hacía hace 1000 años. Lo que está pasando hoy es un asunto tan delicado que pese a tener internet, pese a tener los mejores sistemas de información que se han inventado, pese a tener la comunicación instantánea de todos con todos, la gran mesa redonda que pensó Marshall McLuhan el siglo pasado, pese a tener los avances de tecnología, de microbiología, de detección de enfermedades, de cámaras que te reconocen facialmente, en las cámaras de vigilancia en las calles, pese a todo lo que hemos avanzado, y que sucedan estas cosas, les pongo lo que declaró el señor este. Es espantoso, pero bueno. En Infobae salió la nota publicada el 27 de junio. Se mata a las mujeres porque se puede y no pasa nada.
las revelaciones detrás de Caníbal y Indignación Total. La serie documental que comenzó esta semana mostrará por qué el feminicida de Atizapán, Andrés Filomeno Mendoza, mató a posiblemente más de 30 mujeres por más de 40 años con total impunidad. Se mata a las mujeres porque se puede y no pasa nada. Quítenle lo de las mujeres. Se mata porque se puede y porque no pasa nada. Se delinque porque se puede y no pasa nada. Eso no es culpa de los gobiernos de hace 1000 años. No, perdóname, esto es un asunto donde el Estado de Derecho, la obligación del Estado mexicano, sea del partido que sea, es garantizar la seguridad de sus habitantes. Y eso no está pasando. Pero espérame, tú estás mencionando ahorita esto y eso es deleznable. Pero también hay que mencionar lo que sucede en otras partes, porque a eso iba. La violencia humana es terrible. Lo que pasó en Melilla, en las fronteras de Marruecos con España, ¿no? Los migrantes marroquíes que iban a pasar a España murieron, literalmente los asesinaron y los tuvieron amontonados como ropa vieja. Si ustedes ven las escenas de lo que hizo la policía española y marroquí en esa zona, es verdaderamente atroz. Atroz. O sea, ¿de qué estamos hablando? Vuelvo a lo mismo. A que estamos también... Hay que mencionarlo. ¿Qué pasa con los seres humanos que somos capaces de hacer tales atrocidades? ¿Sí? No todos, por supuesto. Pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Será que son signos de nuestro tiempo? También por eso lo decía al inicio. ¿Será que nos estamos desensibilizando terriblemente, que ya no nos importa nuestro prójimo, nuestros vecinos, la gente? Ya no nos importa. Por ejemplo, ¿cómo trataron a los migrantes? Como peor que animales. No les importó, como tú bien dijiste. Pero fíjate quién, o sea, el tráfico es de México hacia los Estados Unidos. Sí. Pero iban cubanos. ¿Por todo el país? ¿Perdón? Pasaron por todo el país y nadie detectó a ese tráiler. Y eso no es la primera vez. Eso es corrupción. Esto se ve a cada momento. Se trafica personas porque se puede, claro, y no pasa nada. Porque además a nosotros nos han enseñado cómo cuando pasan por cada lugar, estas cámaras de detección identifican perfectamente lo que va dentro de un tráiler. Claro. Esto que no digan que no se sabe, quienes estamos dentro de la criminología lo conoces, son sistemas especializados, saben si son cajas, si es droga, si son animales, si son personas, se sabe, pero hay una corrupción a todo nivel y yo creo que el gran problema, yo creo que acá hay dos cosas, uno es la deshumanización que estamos viviendo, que cada vez se ve más con este tipo de actos que comentas. Sí conozco de este asunto, nada más que no sabía de cuál caníbal te referías, pero el asunto es que hay varios asesinos seriales que sí, por eso dije, bueno, no sé a cuál te refieres. Ese nombre, sí, efectivamente. Pero aquí el asunto es, primero, la deshumanización que se vive a nivel mundial. No podemos decir que sea en México, eso es en todos lados, ¿no? Es un sistema de educación, de forma de vida, que ya vimos que lo único que ha dejado es una separación entre los seres humanos. Ya no me importa a mí nadie, no me importa el otro, no hay solidaridad, no hay empatía, es lucha por lo tuyo, y mientras tengamos estas cuestiones, estamos en una enajenación total. Esto es resultado de todo un sistema que hemos vivido por años, definitivamente viene por ahí. Y por otro lado, tenemos también la cuestión de la corrupción, que sabemos que existe por todos lados, es muy difícil acabarla porque viene de arriba, de abajo, de en medio, está a todo nivel y en todos los ámbitos, policíaco, médico, del que tú quieras, laboral, el que te guste. En todos lados está metido. Entonces, mientras no se cambie la forma de pensar los seres humanos, no sirve de nada cambiar un sistema de justicia. ¿De qué nos sirvió pasar del sistema inquisitorio que teníamos al sistema acusatorio adversarial que tenemos ahorita? Se oye bonito, el nombre cambió, pero los seres humanos son los mismos.
No es problema de que te instruyan para que tengas otra forma de actuar, sino que tiene que ser de la forma de pensar que tú tienes. Tienes que cambiar a las personas. No puedes con los mismos cambiarlos de un sistema corrupto. Ahora ya viene un sistema en el que sí vamos a investigar, la prueba pericial es la madre de todas las pruebas, ya no es la confesional, etcétera. Todo esto, si no cambias a las personas, que sean diferentes, que piensen en una manera humana y con otro estilo, no puedes hacer nada. Seguimos en lo mismo. La procuración e impartición de justicia sigue estando exactamente igual. Cuando les conviene y les interesa un caso, lo resuelven, pero cuando no, las mujeres desaparecidas, una más, una menos, nadie se dio cuenta, hasta en este caso, porque fue una persona muy cercana la que desapareció. Por eso es que localizaron a este sujeto. Si no, hubiera seguido haciendo Mira, lo mismo. Esto que estás diciendo y la palabra, el dicho de el asesino serial, se mata a mujeres porque se puede y no pasa nada, métanlo en la cabeza de Javier López Zavala. Sí. Claro. Comí el otro día con una persona que estuvo en la boda del hijo del presidente municipal de Chignahuapan, ¿no? De algún lugar de esos, el día 21 de mayo, y López Zavala se presentó en la boda, y le dijeron, ¿ya viste lo que le pasó a la...? Sí, hombre, qué desgracia, qué pena. ¿Por qué se siente o por qué se sentía con tanta comodidad, con tanta posición? Porque es la frase, se mata mujeres porque se puede y no pasa nada. El señor que fue ayer a liquidar a su enemigo en la fila de la vacunación del centro escolar de San... Eso supe también, sí. Sí, bueno, de ahí salió el asunto. Comenzamos con ese tema a las 8 de la mañana. Y dice, ¿por qué lo hizo? Bueno, como 8:05. ¿Por qué lo hizo? Pues porque se puede y no pasa nada. Señores, es una cosa sumamente delicada. Terrible, es terrible, terrible. Es terrible. Sí. Y en el caso, por ejemplo, de gente como Zavala, es por las redes de contubernio que hay también, ¿no? Pues en todos los casos hay algo. Pero sí, todos hay algo. Por una o por otra cosa, la impunidad es terrorífica. No pasa nada. A mí lo que me llama la atención, y lo dijeron en el reportaje, los psicópatas, ¿no? Y que muchos pueden presentar esos tintes. El que no siente remordimiento, el que es muy inteligente, el que es manipulador, ¿no? Y dices, ay, ¿cuántas cosas puede ese psicópata y que se puede reflejar en cualquier ciudadano? El hacer negocios con otra persona, ¿no? La venta o la renta de una persona, y dices, yo necesito dinero. Yo veo por un lado toda esta situación y esta mentalidad, y por otro lado veo como los grupos vulnerables, aquellas personas que no tienen un crecimiento, una autoestima muy baja, se ponen en riesgo, quiero trabajar a costa de todo, ¿no? Y dices, pues necesito ganar dinero. Y entonces entras dentro de ese grupo que se pone en riesgo. Entonces veo dos polos muy, muy importantes, estos personajes que actúan de esta manera y los que ellos van a buscar a sus presas, ¿no? Las más débiles. Cuando veo en Latinoamérica, veo como mucha belleza, ¿no? Todo se refleja en la belleza, en buenos cuerpos, y que ellas pueden solamente salir adelante a través de una exhibición, de un concurso de misses, de modelaje, de mostrar su cuerpo, o en bikini, o en la playa, pero es la única manera, porque no estamos hablando de la gran empresaria, de la gran emprendedora, hombres y mujeres, sino que se ponen en ese grupo, ¿no? Donde quiero salir adelante como sea y me traslado y soy migrante y corro el riesgo de perder mi vida. Entonces veo dos polos que sí hay que analizar muy fuerte, el pensamiento cruel y estas personas que se ponen en riesgo. Y vamos viendo resultados trágicos. Esto de San Antonio, y ya con las investigaciones últimas que se han dado, el tráiler no solamente cruzó la frontera de México con los Estados Unidos,
sino que pasó por 2 casetas, por 2, no sé cómo llamarlas, aduanas, por dos retenes, dentro del estado de Texas, estado de Texas. Le sobrepusieron placas de los Estados Unidos al tráiler para que no lo detuvieran. Y me acordé de aquel tráiler que se accidentó, que se quedó sin frenos en Chiapas. Sí, que también llevaba Pasó gente. por 2 casetas. Sí. Y no lo detuvieron. O sea, esto te habla de un sistema de complicidad que lleva a muchos niveles, niveles. Entonces, mezclen esto con el psicópata. ¿Qué está pasando en el mundo mundial? ¿Qué está pasando en nuestro país? Que estamos produciendo sociedades psicópatas. ¿Qué hay? ¿Por qué está pasando esto? ¿Tiene que ver con la alimentación? ¿Tiene que ver con la cultura? ¿Tiene que ver con los hábitos de lectura? ¿Tiene que ver con la televisión? ¿Tiene que ver con las series que vemos, con las plataformas digitales? ¿Tiene que ver con las diferencias radicales en lo económico? ¿Pocos tienen todo y muchos no tienen nada? ¿Por qué estamos produciendo sociedades psicópatas? Pues sí, yo creo que todo esto que tú has mencionado son ingredientes yo creo que de un modelo social en el que vivimos que fomenta precisamente esto. ¿Y qué es lo que fomenta? Hay un libro excelente que se llama Algo va mal, de Tony Judd, que precisamente analiza qué es lo que está pasando con la sociedad para que estemos viviendo lo que estamos viviendo actualmente. Y creo que algo que se genera en una sociedad como la nuestra, y creo que hay que mencionar, son sociedades capitalistas, es el que la gente se vuelve muy egoísta, pero a un grado extremo. De ahí que se está generando una especie de sociedad psicópata. ¿Y qué podríamos subrayar de la sociedad psicópata? El que ya no me importa la gente, me importa solamente lo mío, si acaso mi familia, si acaso. Pero la gente se vuelve muy egoísta en sociedades como estas. Se vuelve muy ensimismada, hacia el yo, y el nosotros desaparece. Ya no hay la sociedad comunitaria donde nos ayudamos unos a otros, donde nos importamos unos con otros. Ahora nada más me importa yo, me importa avanzar en la escala social, porque además este modelo social lo que produce es el deseo de tener. Esta parte del deseo de tener es algo que aparentemente es muy lindo, muy legítimo, ¿sí? Bello, pero lo que genera en mucha gente, obviamente no en todos, porque hay gente que desea tener y tiene una vida. Pero es muy generalizado. Esto que estás diciendo me hace pensar en la mercancía clonada. Bueno, sí, es que venden los ambulantes o en los mercados que hay fayuca, como suele decirse. O sea, las marcas imitación. No tengo para comprar el original, claro. Pero me compro uno que es clonado, que es imitación, y ya estoy dentro claro, de la aceptación social. Sí, porque ese deseo de tener implica mi deseo de escalar en la sociedad a una mejor posición, una mejor casa, un mejor coche, un mejor reloj, mejor todo. Y la gente llega a niveles terroríficos con tal de obtener lo que desea. Eso es parte, eso es, digamos, como tú dices, el panorama general. Ya las particularidades de todo esto, híjole, pues es tremendo porque se permea en todas partes, hasta en la academia, en aspectos académicos. Si vemos, por ejemplo, la carnicería que hay, a lo mejor exagero, que hay en el mundo académico, la lucha de egos que se da, híjole, es terrorífico, ¿no? Yo lo veo en el ámbito psicológico, la lucha de egos es brutal, ¿no? Es el presumir los grandes currículums, ¿no? Aunque en la práctica deje mucho que desear, pero el currículum y habilidades verbales y cosas así son para que la gente suba, y entonces la gente desea subir y tener, como desea el gran Eric Fromm. Lo que importa es tener, no ser. Tiene un libro extraordinario, Tener o Ser, y la gente se va más por el tener que por el ser.
y por vivir con una calidad de vida que implique, que me importen los otros. Acá no. En el mundo capitalista soy yo y lo demás me importa un comino, ¿no? Veamos, por ejemplo, las imágenes que salieron de cómo viven, no me acuerdo en qué ciudad de Estados Unidos, ese panorama dantesco de los que llamamos homeless, la gente que vive en la calle, todos drogados, que andan como zombies, en calles y calles y calles, viviendo en la porquería, en medio de las ratas, con llenos de drogas. Es algo que... ¿Estás hablando de México? No, de Estados Unidos. ¿Estás hablando del centro de Puebla determinados días de la semana? Bueno, seguramente hay así, pero no se ve lo que se ve como en Estados Unidos. Eso es dantesco. Las imágenes que vi de Estados Unidos, no me acuerdo si es en Luisiana, no recuerdo. Voy a revisar ahorita y les digo, porque es dantesco lo que se ve. En el mismo primer mundo, pero se han hecho experimentos. Por ejemplo, en Nueva York se ata a una persona a un poste desnuda y nadie le hace caso. Nadie le hace caso. Entonces hemos llegado a ese punto que ya no nos importamos unos a otros en las grandes ciudades. Obviamente el promedio, porque hay gente que sí, pero el promedio es de que no. Me llama la atención que dices, es que en el capitalismo se da toda esta deshumanización. Y quiero pensar que nosotros no. Cuando yo veo la pobreza de muchos países, veo que se matan por un peso. Si veo a los grandes capitalistas, son los consumidores de esas drogas. Pero donde se da esta droga y donde se cultiva es en los países pobres para salir adelante. Si yo veo la zona de Brasil y digo, pues ahí hay mucha gente que vende mucha droga, se matan entre ellos, asesinos, pero son los que van cultivando, ¿no? Y trasladan toda la droga a donde hay dinero, a los países como Estados Unidos, y ves todo este panorama que has descrito. Yo creo que no es cuestión de capitalismo, socialismo, comunismo. Yo creo que es más allá del ser humano que tiene un comportamiento como tal y que las necesidades lo llevan por llevarse un alimento a la boca y tiene que matar, robar. Porque si tienes dinero no tienes por qué robar. Aquí en Puebla lo vemos. ¿Por qué se tienen que robar las llantas de mi carro o un espejo para irlo a vender por 50 pesos para comer ese día? Pero se pone en riesgo. Si tuviera dinero, no tiene por qué robarse un espejo. Entonces, yo creo que tiene que ver con la pobreza también y la necesidad del ser humano, ¿no? Entonces, hay consumidores, efectivamente, y ellos bien lo saben, y ponemos en riesgo nuestra vida. Tú ves narcotraficantes millonarios, sí, pero no todos, ¿sí? Los dealers no son millonarios y los matan, ¿verdad? Por andar metiéndose en otras áreas que no les corresponde. En fin, vemos mucha violencia, pero sí tiene que ver con la pobreza. Yo creo que si todos trabajáramos, no andaríamos vendiendo esas cosas, ¿no? Porque estamos en un trabajo con todas las prestaciones, gano dinero. Estás hablando como el presidente. Así es, yo estoy del lado del presidente. Del presidente, lo que estás diciendo. Claro. Las becas para los estudiantes, darle a los viejitos su dinero, fomentar que la gente se quede en donde nace, en el campo, que cultiven sus tierritas, que tengan sus guajolotes, qué sé yo. Es lo que deberíamos de hacer como país, darle la oportunidad a la gente del lugar, no que se ande yendo a otros lados. O sea, realmente no ganamos nada. Eso que traigamos dinero de otro país como Estados Unidos para que siembren arbolitos, dices, no, yo creo que hay que ser más productivos, traer mayor inversión para que esas familias vivan en el bienestar, ¿no? Así lo veo. Sí, yo creo que sí se puede establecer que hay un tipo de delitos en función de las clases sociales. Eso sí es cierto. Es diferente lo que ocurre en las clases bajas, que tienen que luchar de la forma que sea para obtener lo mínimo necesario. Pero no podemos adjudicar que la pobreza sea la causa de todos los delitos, definitivamente, sino que aquí sí hay que diferenciar, porque los mayores delitos se llevan a cabo en clases altas. Es donde está la impunidad precisamente, ¿no? Mientras a los de las clases bajas se les detiene porque se robaron en el súper una mercancía, los de arriba roban y no les pasa nada. Bueno, ahí tienen el caso de Lozoya,
el caso de, Claro. de los políticos Para muestra que un han botón, llevado ¿no? todo, que pues, Claro. ay, devuelven algo y ya con eso ya solucionaron el problema. El caso del abogado Hernández Alcocer, que veía en la mañana Riva Palacio, decía que va a salir libre. Y hay testigos, hay grabaciones, hay todo, pero pues la pistola con la que mataron a la cantante desapareció. Fue suplantada por otra arma. No, Imagínense nada más, imagínense nada más en qué país vivimos donde la justicia es quizá el tema más, no es la corrupción como problema nacional, sino la corrupción de la justicia. Así es. Enfocado a la justicia. Y no abajo de todo eso está el deseo de tener mucho dinero y mucho poder. Sin el menor esfuerzo. Claro. ¿Para qué? Para tener una casa más grandota, muchos coches, fiestas y millate. O simplemente el poder. Pero más que nada para poder hacer lo que quiera la gente, para no tener ningún límite. Si nos fijamos cuáles son las características de un psicópata, no me dirán que no vivimos en una ciudad que genera psicopatía. A ver, Una de las ¿cómo es características del psicópata es que no tiene límites. Eso es lo principal, que piensa nada más en sí mismo. Es un narcisista, no le importa lo que los demás piensan, carece de sentimientos, no distingue entre lo bueno y lo malo, sino en lo bueno y lo malo que es para la persona, no para los demás. Manipula todo lo que tenga que hacer para poder llegar al objetivo. No es todo esto lo que nos está generando el estilo de vida que estamos viviendo. Claro. No te preocupes por el otro no es importante, vive para ti, solamente piensa en lo tuyo, explota el que tengas que explotar y aprovecha las situaciones que puedas para conseguir lo que quieras. Y si no, eres un tonto. ¿Qué decía Fox cuando con los hijos de Marta Sagún? Si ellos no se aprovechan ahorita, pues qué tontos son. Decía el padrastro, el papá de los hijos de Marta, decía no Fox. Decía que si no se aprovechan ahorita que están ahí con el padrastro. Porque todo el sistema, ¿no? Todo el viejo sistema estaba creado, hecho, concebido para hacerse rico. Claro. No para servir, no para gobernar. No, jamás, ¿no? No era ese el objetivo, llega al puesto para ver qué sacas de ahí. Nada más, no era que te interesara ni la gente, ni el lugar, ni tu colonia, no. Es aprovéchate y si no eres un tonto, ¿no? Claro. Sí, pues recordemos el viejo adagio, ¿no? Político pobre es un pobre político, ¿no? Así es. Sí. Eso lo dijo Juan González. Sí. Es una frase del maestro Juan González. Sí. Claro. La pregunta es, y hace rato que mencionaba yo, sobre los dos grupos que contienden y que se relacionan, unos que son vulnerables y el otro que es un abusivo. Y regresando a lo del abogado Alcocer, cuando tú sabes las leyes y dices, si no está el arma homicida, no hay delito, que persiguieron, que vieron cómo la matabas, ¿no? Y como su guardaespaldas dicen que le dio la pistola y la vuelve a sacar la pistola y desaparece. No se sabe si es el guardaespaldas o es en el momento en el que los ministeriales llegan, o sea, el caso es que la pistola con la que se mató desapareció. Eso me recuerda a un caso aquí en Puebla donde mataron a un muchacho y no pudieron encarcelar a los que mataron a ese muchacho porque no encontraron nunca la pistola. Y efectivamente dentro de la lista visto ya todo esto. A ver, ¿cuál es ese caso? No, es un caso, ya no me acuerdo bien, pero en verdad sí existió, fue en San Baltasar, Campeche, que mataron al joven abogado, porque es conocido, pero no me acuerdo de sus apellidos. Entonces, quisieron quitarle su carro, él trató de defenderse y le dispararon y lo mataron. Y claro, ya posteriormente, el hijo de Islas. Ándale, el hijo de Islas. Por su coche, sí, claro. Así es, sí, y entonces así sucede. O sea, los que conocen dicen,
sí, necesitamos encontrar la pistola. Si no hay, pues no hay nada. Bueno, que pero perseguir. esas son pruebas, ¿no? No O se sea, puede ahí sí. pensar. Son pruebas, por eso. Pero ahí en ese caso tampoco encontraban la pistola. En este caso de Alcocer, igual no encuentran la pistola. Por eso es que, sabiendo lo de las leyes, ellos saben cómo hacerle. Claro. Pero veo al hombre de casi 90 años, millonario, con poder, porque dice que tiene muy buenos amigos, y parece que sí. La chica muy bonita, 22 años, unos 21, dicen 22 años, y dicen, cantante, yo lo veo y digo, pues no tenía necesidad. No, más grande, más grande, más grande. Pues es lo que dicen los periódicos, 22 años, que a mí me parece más grande. Sí, ayer decía Pero bueno, que era 21 o 22 años. Sí, así, yo le veo la cara más grande, pero bueno, de la chica. Empezó Pero a lo los que voy 13 es, años a cantar, era muy jovencita. ¿Qué te lleva, verdad? Si tú la ves en las fotografías, a juntarte con un personaje como tal. No, ¿qué ¿no? te lleva a que tu familia te deje desde los 13 años que te involucras en el gremio artístico? Claro. Es otra vez el afán de fama. Perdóname, pero, o sea, yo padre de familia consciente, Claro. perdóname, mijita, pero pues, o sea, tú ¿cómo te vas a meter en eso? Y menos te dejo ahí sola, Y ¿no? menos te dejo sola. Acuérdense Claro. del caso de Gloria Trevi y de todas. Exacto, a eso iba yo a decir. ¿Cuántos casos hubo ahí? Pero no, como pero es, ella fue una víctima. Hay cantidad. El mundo del espectáculo es un mundo de pobredumbre. No, Gloria Trevi fue víctima, pero también fue el enlace. Fue víctima. Claro. También fue el enlace. Claro, por supuesto. Sí, pero al final fue la fíjense víctima de eso. que regresando al caso que mencionabas de este asesino serial, Jesús Manuel, ¿no esto sería un punto de reflexión para el sistema de justicia? ¿Qué pasó con tantas mujeres que desaparecieron y que evidentemente hubo una denuncia y no se hizo nada hasta que se dio el último caso por el cual lo detienen? Digo, ¿no hay que empezar por ahí también? ¿Por qué no se siguen las investigaciones como debería ser? ¿O tiene que ser cuando es el caso de un gran político, el caso de una situación que amerite, cuando todos los seres humanos necesitamos que nos presten atención? A ver, qué presupuesto hay para esa situación de las leyes? ¿Tú conoces un ministerio público? Claro. ¿Ustedes han ido al Ministerio Público? Sí, ¿Está todo lo necesario? ¿Dónde están los expedientes? ¿Cómo están arrumbados los expedientes? O sea, no hay presupuesto para eso. Es lo que menos importa. Personal, lo mínimo, ¿sí? ¿Por qué no salen tan rápido los casos? Porque no hay, dicho por los abogados, no por mí, sino dicho por los abogados, es decir, no tenemos el recurso como para sacar rápido los casos. No hay personal, no tenemos sistemas, y tú cuando llegas dices, aquí es el Ministerio Público, dices, es una oficina, sus techos, ¿cómo están? Entonces, realmente se necesita más presupuesto para eso que queremos conseguir y ejercer la justicia. Yo creo que también es cierto lo que dices, pero también hay esa actitud, ¿no? Yo lo he visto en algunos casos, algunos sectores de oficinas públicas. No, es que no tenemos, es que no nos dotan de lápices, no nos dotan. Yo trabajé en el Seguro Social y la gente no quería trabajar porque no tenía, digamos, un lápiz. Digo, bueno, en última instancia, no puedo yo con mi dinero, con tal de atender y de dar el servicio, comprarme un cochino lápiz y bueno, no, porque no me lo proporcionan, entonces yo no trabajo. También mucho es la actitud. Porque, ok, no me dotan de papelería, no me dotan de esto, pero sí se pueden hacer cosas, por lo menos atender amablemente a la gente. Estás hablando de el 1%, yo tengo otros datos. Yo me acuerdo de cómo las listas escolares de colegios privados salían de las oficinas públicas, como la despensa, como la gasolina de la señora, como el chofer de los niños, todo salía de las oficinas públicas. A eso iba yo, recursos sí hay, lo que pasa es que hay una mala distribución. Hay una mala distribución por la corrupción que hay, porque no lo derivan donde tiene que ser. En lugar de comprar en un momento dado una serie de cosas, hay que ver cuál es lo esencial, qué se requiere para una investigación. Lo principal es la actitud.
Una actitud Claro. que no tenga que ver con una cuestión corrupta, eso es lo elemental. Y Y eso se segundo, ve. hay que contratar gente especializada en cada materia, que sean especialistas. No es cámbiales el nombre nada más, sino que tengan, ¿cuántos egresados hay de las carreras? Por ejemplo, criminología. ¿No harían un excelente papel ahí en investigación criminológica? ¿Y cuántos criminólogos hay en cualquier oficina que ustedes quieran? No hay. En las cárceles hay un solo criminólogo. Wow. ¿Para atender a todos? No me digan que eso es suficiente. ¿Cuántos psicólogos hay en los cerezos? ¿No se supone que hay que tratar a la gente de rehabilitarla, reinsertarla para la sociedad, etcétera? ¿En dónde se hace eso? Nada más es aglutinar, meter a la gente y no se hace nada. Al contrario, la gente que entra a las cárceles sale peor. Ya tenemos aquí las evidencias de los que han estado ahí, lo que nos cuenta, nada menos que Jesús Lemos, el periodista. ¿Cuántas cosas vio en la cárcel? Y él Bueno, nos narra ahí están todo sus lo que libros. vivían. Ahí están Sí. sus libros, son Ahí están sus reveladores. libros. Y él en las conferencias lo dice. Ahí tenemos material para saber lo que sucede adentro. ¿Qué? ¿Ahora no sabíamos? No, hay que empezar a actuar con lo que sabemos que existe, ¿no? Está bien. Además, lo que pasa en las cárceles es terrible. Yo alguna vez les comenté que conocí a un psicólogo que trabajó en algún cerezo en el estado de Guerrero y él me contaba que era espantoso. Dice, yo me tuve que salir porque no aguanté. Dice, y además, mira, el director del cerezo, no me acuerdo si cada semana, cada 15 días, se llevaba millones de pesos porque estaba en contubernio con las bandas, ¿no? Señores, hoy tengo poco tiempo, voy a una entrevista con el doctor Arbezú para hablar de tauromaquia, un tema que a ustedes no les interesa. Entonces, vamos a dejarla por ahí este día. Nos vemos la próxima semana. Claro que sí. Claro que sí. Que estén muy bien. Gracias, buenos días. A todos. Cuídense. Hasta luego. Chao. Buen día. Doctor Luis Ignacio Arbezú, me da mucho gusto saludarte en día jueves. Siempre nos vemos los lunes para temas de política, temas de análisis, de planeación, de otros asuntos. Y te convoqué hoy porque a lo largo de la semana he venido metiendo el tema de la oferta que hacen los diputados locales poblanos en relación a legislar para regular las corridas de toros, esto derivado de lo que pasó hace unas semanas en la Plaza México, donde un juez impidió que se den corridas cuando no hay corridas, por cierto, no es temporada de corridas, pero no pueden dar corridas. Y esto es un asunto que se viene manifestando desde hace muchos años. En los países donde gobiernan los partidos socialistas, hay dos temas fundamentales que se propone reformar tan pronto se llega a ejercer el poder. El derecho al aborto y la suspensión de las corridas de toros. No sé si hay relación entre una cosa y otra, pero así sucede. Hace algunos años, cuando gobernó Rafael Moreno Valle, se propuso la eliminación de las corridas de toros. No se llegó, pero hubo una cantidad de leyes que tenían que ver con la protección a los animales, por ejemplo. Y ahora se presentará, ya hay unas convocatorias en el Congreso del Estado para escuchar a los que están a favor o en contra de las corridas de toros. Evidentemente han mandado llamar a los defensores de la fiesta brava, de la pues, tauromaquia, como suele llamársele, y estos que la defienden, pues casi siempre tienen que ver con asuntos económicos. La cantidad de gente que vive de la fiesta, la tradición, la cultura, la protección de la raza de toros bravos, los toros de lidia, y los que están en contra, el maltrato a los animales, la burla del animal, la falta de respeto a cómo muere, no hay igualdad de circunstancias entre un torero y un toro, en fin, toda una serie de cosas que van unos a favor y otros en contra. El martes tuve una charla con el diputado Osvaldo Jiménez López, que es uno de los que está proponiendo estos asuntos, de discutirlo, de llevarlo a un debate.
y me decía que va a haber foros, que van a invitar a unos y otros. Y yo decía, oye, ¿y por qué no invitan a los psicólogos, a los psicoanalistas, a los antropólogos, a los historiadores del arte, a los poetas, a los músicos, a los veterinarios, o sea, gente que quizá no va a los toros, pero que pudiera emitir una opinión en relación a si se debe o no terminar con la corrida de toros. Te mandé hace algún tiempo el documental maravilloso del francés que se llama Un filósofo en la arena, que la verdad es que te hace pensar muchas cosas en relación a la existencia y el por qué debe continuarse con la tradición de la tauromaquia, pero quizá lo que nos ha faltado, sobre todo a los poblanos, no sé si a nivel de pues, la Plaza México o en Aguascalientes, en Querétaro, en donde hay plazas con mucho prestigio, pero en Puebla yo tengo muchos años de no ir a una corrida. Casi juré no volver a presentarme en una corrida por la corrupción de la fiesta, por el maltrato del animal, por el maltrato al torero, por la falta de autoridad de un juez, porque la plaza es una cantina, no es lo que fue la concepción de una plaza de toros, la grandeza de una plaza de toros donde un hombre sale a arriesgar su vida frente a un animal que tiene la capacidad y la fuerza para destazarte en un instante. Entonces dije, el doctor sabe o es aficionado, ¿tendrás algún punto de vista? ¿Tú qué piensas de esto de terminar con las fiestas de toros, con la tradición, pues, de siglos? Fíjate que yo me quiero confesar aquí primero contigo y con el auditorio de ecologista. Yo creo en la ecología. A mí me gusta el respeto a la naturaleza y creo que tiene un equilibrio. Hay posiciones extremas. Por ejemplo, Foucault hablaba de que la naturaleza era un concepto cultural y que fue creado y que nos dominaba, ¿no? Yo creo que en la realidad y en la naturaleza hay cosas que no pueden cambiarse. Y voy a citar a alguien que no es occidental, que es a Buda, ¿no? O sea, Buda decía que un burro, aunque le pongas cuernos y aunque se sienta toro, nunca va a tener cuernos, ¿no? Nunca va a poder mugir, ¿no? Porque pues, es un burro, ¿no? Y digo, bueno, no es ni nada con Occidente, ¿no? Es una idea totalmente shintoísta, ¿no? Pero sin embargo, tenemos ese problema en nuestra cultura y más en el momento actual. Es decir, parecería que en términos de construcción de representaciones podríamos construir cualquier cosa. Y es cierto. O sea, cualquier cosa, incluso aunque sea totalmente fantasmagórica, es creada y podemos armar el universo que sea. Sin embargo, todos tienen su origen de alguna manera en la realidad. Y esto es lo que el hombre ha descubierto que es naturaleza, no se inventa nada de lo que está ahí. Cualquier idealista, el más idealista de los filósofos, parte de conceptos que están anclados siempre en un punto de la realidad, porque si no, no tendría ningún fundamento lo que se plantea. Entonces, el problema que yo veo en la economía, en la ecología, perdón, es que su funcionamiento es cíclico. La ecología, por ejemplo, la naturaleza, por ejemplo, no genera desechos, genera nutrientes. En cambio, en la producción acuaria estamos generados y pensados siempre en generar desechos. Y hay obviamente movimientos muy fuertes en contra de los desechos y lo que han manejado. Esto es cierto. El problema que yo veo en los toros es que son cíclicos. Efectivamente, como la naturaleza, presentan un ciclo en el que hay un inicio, pero sobre todo tocan la parte del ciclo que parecería que hoy en día no queremos tocar, que es la muerte. Es decir, la muerte es parte de la vida. Este año, tú sabes, de mi padre, o sea, creo que todos hemos perdido familiares y amigos ahora con la pandemia, y toda la vida, porque la vida es eso, ¿no? Y la manera como se enfrenta la muerte tiene que ver como la manera como una cultura piensa y lo ve. Entonces, creo que eso refleja muchos aspectos que no solamente son un problema de defender a los toros o no, si el espectáculo es adecuado o no,
que podemos hablar de eso y que creo que tienen muchas cosas. Por ejemplo, empezaste comentando la parte de la reglamentación, ¿no? Queremos reglamentar una fiesta. Me parece muy bien. Yo no conocía la fiesta de los toros, la conocí porque mi abuelo de alguna manera empezaba a verlo. Yo me acuerdo cuando estaba chico, pasaban en la televisión a las 4 de la tarde, que es la hora de los toros, la corrida de la Plaza México, en blanco y negro en aquel entonces, y mi abuelo se sentaba a verla. Yo me sentaba al lado de él en el suelo a ver la corrida por estar con mi abuelo, porque la verdad no era que entendiera mucho de lo que estaba pasando, y ese fue todo mi conocimiento de toros durante muchos años, hasta que conocí a mi mujer y nos hicimos novios. Mi suegro era aficionado práctico, y entonces pues había que conocer los toros y había que ver muchas cosas. Entonces lo que yo hice fue que empecé a ver la fiesta a partir de lo que yo era, que es politólogo. Entonces todavía estaba terminando todavía mi carrera, y lo empecé a relacionar con la vida pública, y descubrí que dentro del léxico, el manejo de términos taurinos para explicar lo que pasaba en la política era algo que se hacía muy comúnmente. De hecho, todavía usamos algunos términos para eso, pero anteriormente, culturalmente, los términos eran muy comunes. Para empezar, la picada, ¿no? No me estés picando, ¿no? Es decir, una frase que no solamente utilizas en la parte política, sino en la vida cotidiana, ¿no? Son frases, formas de expresarnos que vienen de aquí y que tienen una relación como hemos sido formados y como hemos vivido como tal. Ahora, ahí podemos extendernos todo lo que gustes, ¿no? Pero creo que la parte central es esta, ¿no? ¿Qué es una corrida de toros desde el punto de vista de la armonía con la naturaleza, ¿no? Y me gustó mucho dentro del programa que vimos de Wolf, de Francis Wolf, de los libros que ha tratado. Hay una entrevista que le hicieron en Nexos, me parece que fue en Nexos, no me acuerdo dónde. Pero lo interesante de esto es que tiene una cita que me gustaría, si me permites, leer, Sí. porque me impresionó. Fíjate lo que dice. Todas las manifestaciones culturales, para esto hay que comentar que Wolf es un filósofo que Es un filósofo, sí. descubre la fiesta Maestro de de los... filosofía. Además, un notabilísimo filósofo francés que ha revolucionado incluso la manera como se enseña la filosofía, ¿no? Y no es hispano, me dice, yo nunca conocí, él no sabía ni siquiera que había toros en Francia, ¿no? O sea, un día se encontraba en el sur de Francia, le invito a una corrida y dijo, ¿qué es esto, no? Y entonces no sabía ni de qué se trataba, y tratando de averiguar qué era, a lo mejor le pasó un camino parecido al que muchos hemos tenido, ¿no? Chocamos con esto quizá como Pablo choca con la realidad en un momento determinado, cae sobre la tierra y empieza a preguntarse qué es esto, por qué existe, por qué se da, ¿no? Y fíjate esta frase, dice, todas las manifestaciones culturales están destinadas a morir porque son humanas. Pues empieza diciendo que posiblemente a lo mejor hasta la fiesta va a desaparecer algún día. O sea, finalmente, bueno, si la muerte es parte de la vida, la fiesta muestra parte de la muerte también. Hipotéticamente podríamos pensar que en algún momento puede desaparecer, a lo mejor vamos por ahí, no lo sé, pero después dice una cosa muy interesante, dice, pero si hay una prohibición cuando todavía hay interés por parte de aficionados, del público, y la siguiente parte la que me impacta, de los toros, y luego subraya que existen, viven y necesitan expresarse, de los toreros, y entonces concluye, hay un asesinato cultural. Como siempre, los que cometen asesinatos son personas bien intencionadas, generosas, que piensan tener el bien de su lado. Y ese es el otro punto, ¿no? Que comentabas ahorita, que se da sobre todo en las posturas radicales, ¿no? Una de las características principales de los movimientos que estabas comentando es su radicalidad. No hay punto intermedio. Esto es injusto, el animal está sufriendo y tiene que desaparecer. Punto. ¿Cómo? No sé, y lo vamos a proteger. ¿Y qué es protegerlo? ¿Cómo vas a proteger algo que no conoces, que no sabes cómo es? Y esta frase intermedia de Wolf es impresionante porque uno pensaría que culturalmente, ok, se expresa el poder, ¿no? Se expresa la economía, ¿no? Se expresa pero al decir, atreverse Wolf a decir, hay interés por parte de aficionados del público de los toros. Y dice, ¿cómo? Los toros tienen interés en expresarse, y pone 3 puntos, que existen, viven y necesitan expresarse. ¿Alguien se pregunta qué necesita un toro de lidia para vivir? ¿Qué necesita un toro bravo?
y no un toro bravo necesita mostrar su bravura, ¿no? Y cómo es mejor morir, ¿no? Con un martillazo en un rastro, o tener la posibilidad de presentarte como eres y pues tratar de expresar lo que eres, ¿no? Esta frase me encantó, porque si uno va a buscar el derecho de los seres vivos a presentarse, me parece que tienen derecho a manifestarse. A mí me parece que un girasol tiene derecho a manifestarse y poder levantar su flor conforme va saliendo el sol, ¿no? Y volverla a bajar cuando empieza a ocultarse, ¿no? Es decir, la naturaleza se expresa también en la vida misma, ¿no? Entonces, ¿cómo se expresa el toro? Ahora, la historia del toro bravo, además, tiene muchas cosas culturales que a mí me impactan. No podemos explicar la vida, no solamente de Europa, sino desde el Mediano Oriente, sin los toros. O sea, los toros nacen, los primeros registros que hemos descubierto, que fue lo que yo empecé a descubrir cuando tenía que conocer de toros, porque pues, todo el mundo hablaba en la casa de mi suegro de toros y yo no tenía la menor idea de qué estaban diciendo. Cuando empiezo a investigar, pues me doy cuenta de que el toro prácticamente se va a desarrollar en lo que es hoy Oriente Medio, ¿no? O sea, Israel, Siria, Jordania, toda esta parte, ¿no? De hecho, Abraham, una de las cosas que tenía, su gran riqueza, era los toros, ¿no? El holocausto, ¿no? El holocausto es el sacrificio de toros, ¿no? Precisamente el toro era una gran riqueza porque además va a formar la cultura de toda esa zona y de Europa, o sea, desde que todo el ganado bovino, ¿no? Surge del uro, ¿no? Y el uro en España, el uro europeo que se va a generar en la península, además, va a desarrollar varias características importantes. Pero incluso en la mitología griega no sería explicable sin el toro. ¿Por qué? Porque pues, Zeus se enamora de una princesa bellísima que viéndose en lo que Líbano, fíjate qué curioso, normalmente las mujeres libaneses tienen fama de ser guapas, ¿no? Y se enamora de una princesa, ¿no? Que eran los reyes de los reyes de Tiro. Y ahí precisamente decide raptarla. ¿Cómo decide raptarla? Se convierte en un toro blanco y la muchacha cuando va a la playa y lo ve se enamora del toro. O sea, el toro además tiene una gran atracción, ¿no? Lo empieza a acariciar, lo empieza a abrazar hasta que el toro se deja montar y se la arroja, se la lleva por el mar y se van a Creta, ¿no? Entre varias cosas, y entre los hijos que va a tener con ella, va a ser Minos. Carlos. Rey de Creta. Pásame. Y ahí, por ejemplo, te das cuenta cómo nace la visión de Creta. Hay no me acuerdo si es en Festos o en Nosos, es una ciudad de Creta donde supuestamente estaba el famoso laberinto de Creta. Hay unos murales en los que se ve a mujeres haciendo lo que dicen hoy en la fiesta, que es la recortada, ¿no? Ya ves que ahora se ha puesto mucho de moda la recortada de los toros, hay incluso un torneo español en el que salen los mozos, salen 4 o 5 mozos, ¿no? Y empiezan no matan al toro, sino que lo están todo el tiempo recortando, ¿no? O sea, pasando a un lado, burlando con el mismo cuerpo, prácticamente ellos mismos, ¿no? Y era un poco lo que se veía ahí en esos murales. Fíjate desde cómo estamos hablando, ¿no? La fundación de Europa no se podría haber dado su desarrollo económico sin la presencia del toro. Y bueno, fue lo que fui descubriendo y fue fascinando, la verdad, cuando empecé a ver todo esto. Acá lo tengo, mira, que estás diciendo, esto es en Creta. Ese es bellísimo, ese es un mural que está en Nosos. Creta es Y lo ves, bueno, aquí lo está deteniendo, pero la parte de que la mujer que está arriba con los brazos, sí. Una morenita tocándolo prácticamente de las costillas, ¿no? Estos son los dibujos en relación a las imágenes. Entonces, ver las astas. Con los forcados, ¿no? Bueno, el forcado es una figura, pero hoy en día hablamos de los recortes. No sé si has visto, hay un torneo nacional en España de... A ver, ve esa parte. No sé si quieres regresar a la parte. Esta es la parte del remate superior de todos los techos de las construcciones en Creta, en Nosos y en Festos. Nosos es baja un poquito.
se ven dos cuernos de concreto. Esta. Ajá. Esto de piedra. Esto es la forma, porque son los cuernos del toro, pero además las hachas de sacrificio tenían la forma de los cuernos. Y precisamente una de las cosas importantes que les llamaba la atención es que, mira, ¿ves? Ahí todo el remate de los techos de las construcciones eran astas de toro, ¿no? Y bueno, la cultura europea empieza ahí, ¿no? Ve la fortaleza, la musculatura del toro, ¿no? Y el hombre en el piso. Que está en el suelo. Hay una parte del mito griego que la pueden consultar en un libro que se llama Los mitos griegos de Robert Graves. Robert Graves fue el que escribió la famosa novela aquella de Yo, Claudio, pero es un gran investigador. Y tiene 2 tomos fíjate, las aspas de lo que sería el toro en Creta, ¿no? Es muy, muy interesante. Un toro más chato. Más corta la cara, sí. Sí. Y decían que la hija del rey Minos se enamora de un toro y quiere yacer con él. Entonces Dédalo, que es el gran inventor en la mitología griega, Dédalo es el que hace las alas de cera para poder volar y escapar de Creta, él hace el laberinto, él inventa un robot, ¿no? que es un búho que le da a Atenea, ¿no? O sea, es interesante la idea de Dédalo. Y él lo que va a hacer es que hace una vaca mecánica para que la hija del rey pudiera introducirse en la vaca y entonces poder estar con el toro, poder recibirlo de alguna manera. Y de estas relaciones van a ser el Minotauro, que es mitad hombre y mitad toro. Que el rey se enfurece cuando lo ve porque pues, le parece una cosa aberrante, ¿no? Y le manda hacer el laberinto para que no pueda salir. Para que no pueda salir. Hay algunas frases que quizá nos ilustran a lo largo de la historia el trato que se le ha dado a la tauromaquia. Por ejemplo, Camilo José Cela, que es todo un personaje de la literatura española. El toreo es un arte misterioso, mitad vicio y mitad ballet. Es un mundo abigarrado, caricaturesco, vivísimo y entrañable, el que vivimos los que un día soñamos con ser toreros. Lope de Vega, siglo XVI. No falta razón que esta fiesta bruta solo ha quedado en España y no hay nación que una cosa tan bárbara e inhumana, si no es España, consienta. Lope de Vega. Antonio Gala, dramaturgo del siglo XX. Llamar fiesta a un rito tan sangriento como una corrida de toros es lo contrario de llamar sacrificio al rito incruento de la misa. Enrique Tierno Galván, que fue alcalde de Madrid, del PSOE. El torero sigue siendo mítico y cuando expresa la valentía, el pueblo se enardece y los viejos entusiasmos reaparecen. Ernest Hemingway, es moral lo que hace que uno se sienta bien, inmoral lo que hace que uno se sienta mal. Juzgadas según estos criterios morales que no trato de defender, las corridas de toros son muy morales para mí. ¿Qué te parece? Contrastes. A favor e en contra. ¿Qué hay en el fondo de esto? ¿Por qué en México, que ha sido la cuna de tantos toreros importantes, que las relaciones de España con México en función de la tauromaquia son de hace muchísimas décadas, que hay un intercambio cultural importantísimo, que hay intereses económicos en ambos países, en el mismo escenario, en el mismo sentido? ¿Qué hay que se quiera terminar con la fiesta de los toros, como pasó en Barcelona? ¿Tú le encuentras algún origen fuerte, serio, de propuesta seria para que ya no haya corridas de toros? Yo creo que hay argumentos que son muy fuertes, el pensar en sufrimiento. El toro sufre, por supuesto, que sí hay un sufrimiento, pero por ejemplo, y sí, me parece que es un argumento muy, muy fuerte. Hay sangre, es cierto, la sangre es impactante, el ver el rojo. El otro día yo tengo algunos problemas de circulación en la pierna y entonces de repente
me estaba tocando una costrita y ¡fum! Me empezó a salir un chorro de sangre impresionante. Mi mujer se espantó cuando lo vio, realmente no me pasó nada, pero cuando aparece la sangre es impactante, no es algo que se vea fácilmente, ¿no? Entonces, bueno, son argumentos fuertes, es cierto. Por eso yo creo que también se necesita cierto criterio, estado de ánimo, situación para presenciar un espectáculo como este, efectivamente. El efecto que genera en Wolf, por ejemplo, me imagino que era por su madurez en ese momento y por la manera como lo estaba viendo, lo cual, al no entenderlo, en lugar de preguntarse y decir esto es horrible, que ya es un juicio que sale inmediatamente, su pregunta es ¿por qué? Y al preguntarse por qué empieza a descubrir cosas. Entonces yo creo que el problema de fondo es esto, sí hay cosas que pueden ser chocantes, pero creo que el error que lo genera es que inmediatamente juzgamos en lugar de preguntar por qué. Y creo que esto empieza a polarizar. El segundo punto, que estamos acostumbrados al fast food. Y este fast food cultural se maneja en todas las cosas. Ayer tuve clase con mis alumnos de ciencia política y estábamos comentando entre ellos un texto que se llama La formación del príncipe de Erasmo de Rotterdam, que habla para la formación de Carlos V, que surge 3 años después del Príncipe de Maquiavel. Y comentábamos que el libro político que quizá más leído hay en la humanidad, o más citado, es El Príncipe de Maquiavel. Pero decíamos que era no muy leído y muy poco comprendido, porque hacíamos ver que finalmente, si uno ve sobre todo el capítulo final y la entrada del libro, se da cuenta que la propuesta maquiavélica no es una propuesta desgraciada, ¿no? Cuando uno habla de Maquiavelo siempre dices lo peor es que es maquiavélico, ¿no? Y automáticamente se habla de juicios, ¿no? No, la propuesta de Maquiavelo era una propuesta de amor a Italia para buscar un líder que lograra la unificación después de todo lo que habían dejado las guerras entre guelfos y garoldinos en Europa, ¿no? O sea, las disputas entre los estados italianos que apoyaban a los alemanes y los que apoyaban al papado y todos los problemas que se dieron en general, y había que unificar Italia, que se va a dar 300 años después del príncipe. O sea, no se dio inmediatamente. O sea, era una gran aspiración que se estaba buscando. Y la segunda cosa que plantea el príncipe al principio es que dice que solo hay 2 formas de república, de organización política, repúblicas y principados. Y dice, dado que traté lo de Tito, las repúblicas en el libro de las obras de las cartas de Tito Livio, aquí me voy a dedicar a los principados. Entonces, hemos analizado la posibilidad de dirigir políticamente las democracias a partir de un texto que fue hecho para los principados, para empezar. Entonces, cuando lo empezamos a analizar, obviamente llegas a muchos excesos. Pues me parece que este es el origen del problema que tenemos con los toros. O sea, obviamente hay una cosa que no es agradable, que de repente choca, efectivamente, y en lugar de preguntarnos por qué, decimos, no, automáticamente, no me gusta, y vámonos, ¿no? Como el niño de sopa que dice, no gusta mamá, y quítame la sopa, y se acabó el asunto, y no hay manera de darle vuelta al cuadro, ¿no? Entonces, creo que ese es el gran punto. Si hay, aparte, una idea de no sé, un movimiento para tratar de acabar con esto, no lo sé, pero sí me doy cuenta de que la cultura occidental está siendo sobajada y totalmente disminuida, ¿no? Y sobre todo sin mucho interés y sin mucho conocimiento de lo que se trata. Es decir, en las posturas radicales que han buscado que desaparezcan todas estas cosas que no son buenas o que han generado tantas injusticias, creo que están generando una injusticia mayor. Y Wolf creo que la dice muy claramente en este texto que leímos, ¿no? O sea, cuando todavía hay gentes interesadas en esto, y lo llama muy fuertemente, hay un asesinato cultural. A ver, así como hay un antisemitismo, se manifestó en la Segunda Guerra Mundial y en algunos países todavía, podría pensarse que hay un antihispanismo y que la fiesta de los toros sea el símbolo más importante que queda de la España imperial, de la España colonizadora, y que por ahí vaya el tema de terminar con las corridas de toros. No te oigo. ¿Se escucha? No te escuché nada, no te escuché nada. ¿Ahora sí se escucha mejor? Ahora sí. No se me hace difícil pensarlo. Y no se me hace difícil pensarlo, por ejemplo,
simplemente porque el Imperio Español es el imperio más grande que ha existido en el universo. Hasta la fecha no ha habido otro, ni siquiera el Imperio turco, que de alguna manera se le ha querido equiparar y que fue enorme y muy importante, y también de 300 siglos, ¿no? Pero no ha habido uno como ese, ¿no? Recordemos simplemente que Filipinas formaba parte de la Nueva España. Claro. Entonces, todo lo que es la ruta a Filipinas, que era lo que cubría la mano de China, donde está Hawái, las Islas Guam, todo este camino, ¿no? Que llegaba hasta a Puebla con su mar que tenía, con su puerto en Acapulco, porque Acapulco llegó a pertenecer a Puebla en aquel momento, ¿no? Fíjate qué interesante, ¿no? Y lo que hemos dicho muchas veces, o sea, todas las caravanas que venían de Oriente pasaban por Puebla y muchas no pasaban por México. Efectivamente. Porque por Izúcar, Matamoros o por Toluca, digo, por Cuernavaca, algunas se dividían, pero todas pasaban por Puebla y todas llegaban a Veracruz. Entonces, es una cosa impresionante. Filipinas quiere decir Islas de Filipe. Australia quiere decir la tierra de los Austria. Es decir, el imperio era impresionante y obviamente había un interés por tomarlo y muchas cosas por también limitarlo. Creo que el gran problema que plantea Ortega y Gasset en las reflexiones del Quijote es eso, ¿no? Que fue el problema de la generación del 98. O sea, ¿qué pasa ahora con España cuando perdemos las últimas colonias y ya no somos nada, somos una península, ¿no? ¿Qué es lo que se van a plantear? Entonces, hay que replantear, ellos tenían que replantear lo que era España, pero me parece que sí hay una idea por terminar con una fusión cultural que logró la cohesión de gran parte del planeta. Eso no se ve hasta ahora un poco con el inglés y con McDonald's, ¿no? No sé si hay un fenómeno parecido antes, o sea, después de que desaparece el Imperio Español, hasta este momento del fast food y la globalización, yo no había visto otra vez, o no se ve en la historia, ¿no? Una manifestación cultural tan amplia. Y en eso creo que los toros tienen mucho que ver. Mucho que ver. Parte de la discusión que podría ser constructiva para saber si permanecen o no las pues corridas reglamentadas bien, respetando los reglamentos y no que sean solamente las cantinas a las que nos tienen pues acostumbrados, sobre todo en el caso local, en el caso de Puebla. Podría pasar por la necesidad de discutir y hablar de la estética, del arte, de la historia del arte y de lo que significa el arte, porque para muchos la fiesta de los toros es artística y para otros es criminal. Sí, de hecho Wolf lo comenta, fíjate que él muy claramente como filósofo, es un magnífico filósofo, comenta de que no puede haber una reflexión filosófica si no hay una ética y una estética. Habla de la ética y habla de la estética. Así es, si no hay una razón de ser, sí, y una emoción bella, o sea, porque la estética finalmente, la belleza es algo que resulta cuando la ontología y la deontología coinciden, ¿no? Cuando las cosas son como deben ser, la manifestación es bella, ¿no? Yo alguna vez practiqué taekwondo, ¿no? Hace muchos años cuando podía y estaba joven. Y me acuerdo que una vez estábamos viendo un torneo y ves y dices, qué hermosa patada le metió, ¿no? Oye, pero si le rompió la cara, ¿no? Sí, pero la patada fue hermosa, ¿no? ¿Por qué? Porque era una patada como tuvo que ser. Cuando tú ves un gol que es, tienes los elementos, por ejemplo, este gol famoso del brasileño que le da una media comba a la defensa de los franceses, ¿no? De Roberto Carlos, lo recordarán alguna vez, que maravillaban, o sea, cómo una pelota se abre tanto y vuelve a entrar. Es bellísimo. O sea, el verlo te produce una emoción que gritas, ¿no? Y fíjate lo que dice Wolf. Eso es lo que se resume en el olé. Yo nunca lo había pensado hasta ahora que conocí a Wolf. Porque decía, el O es la emoción del miedo, del temor, ¿no?
y el le, ¿no? La alegría de que lo libra, ¿no? Y cuando lo ves, efectivamente, ¿no? Cuando estás en una plaza y lo ves, así es como sale. O sea, no se le dice ole a cualquier cosa como cuando hay un partido de fútbol y para fregar al contrario, ¿no? Le empiezas a gritar oles, ¿no? No, en la fiesta de los toros, el o es, se lo va a llevar, ¿no? Y el le es la libró, ¿no? Es decir, que es la clave de la fiesta, el engaño al toro para salvar la vida, ¿no? Esa es la clave, el engaño. Por eso al trapo se le llama el engaño en un determinado momento. Pero esto llevado al terreno de los especialistas en la tauromaquia, en la estética que se forma viva, efímera, que es lo que han intentado muchos de llevar al toreo a un patrimonio mundial intangible, porque esta estética que se logra en vivo entre un animal de 500 kilos o más y una persona de 65 kilos o con un trapo, hace que muchas personas sientan, les transmite la creación de algo bello, mientras que a otros les transmite el abuso del animal, la sangre, el entrar con la banderilla, la puya. Y todo tiene una explicación dentro de los tiempos de la tauromaquia, de la faena, por qué hay un picador, por qué hay la banderilla, por qué se le torea de para acá, para allá, por qué se le da vueltas, por qué se entra a matar en un determinado momento. Pero también la comercialización ha invadido muchos de los tiempos de los toros y de los toreros. Yo me acuerdo en épocas en las que Manolo Martínez era el mandón de las plazas en México y Eloy Cavazos repartía cigarros para que la gente fuera a verlo. Había un patrocinio de una tabacalera que regalaba los cigarros cuando en las plazas en donde toreaba Eloy. Y bueno, era una forma de hacer negocio. Las firmas cerveceras que están atrás del copatrocinio en las plazas de los toros, pues lo único que les interesa es vender su bebida, comercializar, tener publicidad, etcétera, ¿no? O sea, sí hay cosas a favor y hay cosas en contra. Hay quien tiene razón en las críticas de cómo se trata a los animales. No es lo mismo una corrida en la México donde tienes los corrales, donde los toros llegan 3 o 4 o 5 días antes, o en Aguascalientes, que sucede lo mismo, o en Zacatecas o en Querétaro, a una corrida en el Relicario donde los toros llegaron a las 2 de la tarde, vienen maltratados, se han pegado las astas con las tablas de la camioneta de redilas en donde los traen, donde no durmieron bien, donde no se alimentaron bien, toda esta serie de cosas, yo creo que deberían regularse y exigir al que organice una corrida que cumpla con todo. Y te van a salir con que es que entonces no es negocio. Y ahí habría que decir al que dice que no es negocio, pues dedícate a otra cosa. Sí, por supuesto. Y fíjate que hay una frase también aquí de Wolf que es impresionante. Dice, nadie tiene derecho a dar muerte a un animal sin jugarse con ello su propia vida. Sí. Esto es bellísimo. O sea, yo nunca se me hubiera ocurrido. Es un francés filósofo al que se le ocurre plantearlo, ¿no? Pero está reflejando algo. O sea, como que él al estar fuera salió un poco de la fiesta y vio cosas que la gente que está ahí o los que somos hispanos, pues no nos habíamos dado cuenta de esto, ¿no? Es decir, sí, o sea, nadie tiene derecho a dar muerte a un animal sin jugarse en ello su propia vida, que es parte de lo que viene aquí. Pero lo que dice es muy cierto. Ha sido un negocio impresionante. Ahí me tocó ver un encierro en Santa María y en Querétaro con Manolo Martínez, que era una cosa impresionante de emoción verlo, ¿no? Y me tocó también ver a Eloy Cavazos en sus 4 giras de despedida, porque creo que son 4. No creo que sigue organizándolas. O sea, que tú sabías que cuando entraba el picador iba a bajar al toro a lo mínimo, ¿no? Y entonces, oye, no es posible eso. O sea, la pica es para poner a tono la embestida del toro, ¿no? Para desahogarle la sangre que está acumulada en la parte superior de la cabeza y ponerlo a tono también. Eso, o sea, esos son las opiniones de los veterinarios que se debían escuchar. Claro, sí, claro. O sea, un animal así que empieza... te cega, bueno, decimos nosotros que la ira no cega, ¿no? Ese es un fenómeno real, es un fenómeno fisiológico, es un fenómeno que en el toro se ve.
¿Y por qué? Porque se te acumula la sangre en la cabeza. Entonces ya no ves bien. Ese es el punto. Entonces, parte de la pica y de la puya tiene que ver con eso. Ahora, hay quien se le monta el toro arriba y lo mata, lo acaba con dos picadas en la que se está bombeando, ¿no? Dices, o sea, eso no se vale, pero son los Pero excesos. para eso ¿no? está el juez, pero ahí es donde Exactamente. entra la corrupción. Acuérdate que Manolete se hizo famoso en México y puso de moda el tema del dinero para la prensa, Sí. Sí, para hay que muchas cosas hablaran bien alrededor. de él. Hay muchas cosas alrededor que hay que transparentar. Que hay que Sí. decir cómo son. Porque además hay un reglamento taurino. Tú no puedes tener una corrida con más de 12 minutos con el toro, para empezar. Es decir, no puede pasar más de 12 minutos para que el toro ya haya sido sacrificado o lo que sea. O regresarlo a corrales. Y esta parte que dices del engaño termina precisamente cuando se llama el momento de la verdad, donde no hay engaño, donde se enfrentan las dos aspas y el acero. O sea, no hay más engaño. El momento de la verdad, diría Paco Gesto, o Pepe Bueno, Aranda, ¿no? dos aspas y el acero, no hay más. No hay más. Y en ese momento se juntan y va uno u otro. Es decir, entender eso y verlo, híjole, es impresionante. O sea, pararse un animal de esos enfrente de un animal de esos es impresionante, pero además... Yo creo que si hubiera buenas corridas, el porcentaje de la gente a favor de conservarlas sería mayor, pero como lo que domina en el mercado es la tauromaquia en decadencia, la corrupción en los toros, los malos toreros, los malos ganaderos, los malos comunicadores de los toros, que también los hay, la cantina, en esa medida es que hay mucha gente que no quiere que sigan los toros. Fíjate que aquí en Veracruz tenemos dos pamplonadas muy famosas, ¿no? Una aquí en Jico, ¿no? Y otra en Tlacotalpan. Y a mí, te soy franco, no me gusta. Claro. Porque no es una corrida no se corren los toros. Sí. En Pamplona, correr los toros en Pamplona. Como lo que hacen en Guamantla, igual. O sea, eso, a mi juicio, es lo que ha hecho que crezca la animadversión a las corridas, doctor. Pero además generan problemas. Hay gente dañada y hay gente lastimada, es arriesgado. En Tlacotalpan, una amiga que estaba caminando sin darse cuenta, pues se le tocó la pamplonada y de repente le llevó una aspa de toro media pierna, ¿no? O sea, y así iba, fue daño colateral, ¿no? O sea, iba pasando. No, ese tipo de cosas me parece que no son correctas porque no tienen sentido. O sea, la corrida en Pamplona de los toros no es para correr como loco arriba enfrente de los toros o para estarlos corriendo. Hay gente que sale corriendo atrás de los toros, o sea, se me hace que no tienen ni idea de lo que es esto, ¿no? No, es llevar al toro por un camino, ¿no? Para aplazar, pero además sin tocarlo. Cuando mucho con un periódico para poder llamar su atención. No es torearlo, porque si lo toreas lo echas a perder y se convierte en un peligro ya en la plaza. Tú, el que sabe correr el toro en Pamplona no puede tocarlo con la mano. Y lo sabe. O sea, los miembros, los muchachos que forman parte de las peñas ahí, saben que les toca un tramo en la peña, van, conducen al toro y se retiran porque le toca otra peña. No es una carrera olímpica de correr toda la distancia de principio a fin. Tenía un sentido para llevar a los toros. Y atrás van dos barilargueros, dos con dos, que son los jarochos. De ahí viene el concepto de jarochos. Fíjate, muy poca gente sabe eso, porque a los veracruzanos del puerto nos dicen jarochos, ¿no? Porque cuando ahí llegaron los toros y los caballos, toros, caballos y puercos, ¿no? Y el que los conducía atrás traía una vara muy larga. Un día que tengan la oportunidad de ver una corrida de Pamplona, una corrida de una llevada de toros en Pamplona, cuando vean las fiestas de... Ahora ya el 7 de julio, ¿no? Pongan mucha atención en la parte de atrás. Salen los toros con los demás que los van conduciendo, y atrás van dos jóvenes con dos varas muy largas, que están ahí para si algún toro se separa, porque es peligrosísimo un toro solo que no vaya en manada, y con eso lo dirigen. Ahí me ha tocado ver un barilarguero de estos que de repente un muchacho llega como a querer atorar el toro,
y lo agarró a varazos, ¿no? Como diciendo hacia un lado, o sea, no tienes por qué hacer eso, ¿no? Va cuidando a los toros y va cuidando a los que están alrededor, ¿no? Sin embargo, bueno, se dan muchísimos excesos en Pamplona, hay gente que corre los toros cruda, ¿no? Que toda la noche pasó ahí. Y se vuelve borrachera, ese es el tema, sí, claro. Sí, hay muchas cosas que son... Quienes defienden, entre otras cosas, a los toros hablan de los derechos de los animales. Y México firmó una carta, hay un documento que refleja precisamente la proclamación universal de los derechos de los animales. El artículo 1 de esta declaración dice: todos los animales nacen iguales ante la vida y tienen los mismos derechos a la existencia. El artículo 2, todo animal tiene derecho al respeto. El hombre como especie animal no puede atribuirse el derecho de exterminar a los otros animales o de explotarlos violando ese derecho. Tiene la obligación de poner sus conocimientos al servicio de los animales. Todos los animales tienen derecho a la atención, a los cuidados y a la protección del hombre. Artículo 3. Ningún animal será sometido a malos tratos ni actos crueles. Si es necesaria la muerte de un animal, esta debe ser instantánea, indolora y no generadora de angustia. Estos tres te reducen, en términos generales, quizá el punto de partida de cancelar las corridas. El artículo 13 dice: un animal muerto debe ser tratado con respeto. Más respeto en una plaza de toros que le den vuelta al ruedo a un animal que dio una excelente faena, no existe. No existe. Pero bueno, son criterios internacionales, doctor Arbizu. No, de los derechos de los animales. Parecen criterios kosher, ¿no? Parecen criterios kosher, sí. Y efectivamente está bien porque no generas la adrenalina, ¿no? Que te echa a perder la carne. Esto es cierto, ¿no? Y está bien. Pero el punto está en que, fíjate que coincido con que no es justo hacer sufrir un animal de manera irracional. Y me pregunto qué hacemos con las mascotas. El otro día estaba en la Ciudad de México, y de repente mi hijo tuvo 2 perras pitbull y bueno, estuvo embarazada de 2 bebés y estaba muy gordita, pobrecita, apenas se podía mover. Y de repente en la calle veo una pareja que sale con un pitbull que estaba así de gordo, pero estaba gordo. Es decir, tú ves a las mascotas ahora y gran parte son obesos. Yo me pregunto si esos animales están viviendo decorosamente. Yo no sé si un husky esté de acuerdo en vivir en un departamento. Hombre, por favor, a mí se me hace una crueldad. Los perros estos que están, que su raza viene de los países nórdicos, donde hay tanto hielo y esto, y que los tengas aquí al nivel de México, de Puebla, a 2,200 metros de altura y con los calores que hace, se me hace inhumano. Fíjate que cuando yo me iba a casar, mis suegros vivían en México y nombran a mi suegro servidor público en Campeche. Entonces tuve la suerte de que me casé en Campeche. Pero les acababan de regalar un San Bernardo, un cachorrito precioso. Entonces lo llevaron. Imagínate un San Bernardo en Campeche. O sea, el calor que hace en Campeche para el pobre San Bernardo, claro, se la pasaba tirado alrededor de la alberca, porque pues, que regalen este perro, sáquenlo de aquí, no puede estar aquí, es injusto al animal estar ahí. Entonces, yo he visto animales vestidos como personas, entonces dices, ¿me parece digno al animal? O tengo que saber cómo es el animal. Y esto que decía Walt regresa a mi mente, ¿no? Existen, viven y necesitan expresarse. Un husky necesita expresarse. Un pitbull necesita expresarse, ¿no? Un retriever necesita explicarse. Si tú no lo enseñas a traer cosas y a meterse, por eso les gusta el agua a los retriever y no les gusta a los de... Entonces, ¿realmente nos interesan los animales? Es el primer punto. Y el segundo punto, cualquier cosa puede ser protegida por el derecho. De hecho, de eso se trata, ¿no?
que cubramos todo, y los ecologistas creemos, ¿no?, que debe normarse, ¿no?, la manera como el hombre participa con la naturaleza, la respeta y le da su lugar. No estoy totalmente de acuerdo. El problema es cuál es el sujeto y cuál es el objeto de derecho, que es un principio básico para cualquier abogado. Y hoy se habla de que los animales son sujetos de derecho. Se me hace que no sabemos. ¿Los animales no debían tener derechos? No, son objeto de derecho. Sí, deben pero ser no tener protegidos. derechos, porque si Sí. tienen derechos también tendrían Obligaciones. Obligaciones. Y podrían participar. Ahora, ¿qué sucede? Hay situaciones, hay objetos como los niños, que son sujetos de derecho, pero tutelado. Entonces tienes un tutor que hasta cierto momento toma esas decisiones a tu nombre, ¿no? Porque no lo puedes ser tú. Entonces, el hombre puede tutelar, ¿no?, la protección de los animales, que son protegidos por el derecho, eso me queda claro. Pero hablar de los derechos fundamentales naturales del animal, la pregunta es nada más esa, ¿como objeto o como sujeto? Si es objeto de derecho no hay ningún problema, podemos hacer no sé, la protección del petróleo, ¿no?, finalmente, o de muchas cosas más, ¿no? Del cosmos, podemos proteger el cosmos y no lanzar tanta basura al espacio, ¿no? O sea, podemos hacer muchas cosas, eso no me cuesta trabajo verlo, pero hay que diferenciar entre objeto y sujeto. El sujeto de derecho es la persona que es capaz de tomar obligación, ¿no?, y responsabilidades, o sea, derechos y obligaciones. Y en ese sentido, me parece que hay que ser claros. Creo que esa falta de claridad en ese punto genera toda esta confusión. Lo acabo de ver ahorita precisamente en una discusión que tuvimos en un congreso aquí en la universidad, cuando hablaban eso, de que la naturaleza era sabia, por ejemplo. Como frase la entiendo y me queda claro, pero la naturaleza no piensa. Claro. O sea, ¿no? si te dejaran decidir si hay corridas o no hay corridas, ¿por dónde iría tu decisión, doctor Luis Ignacio Arbezún? Primero, por una divulgación del reglamento, de su naturaleza y del respeto al reglamento. Yo creo que sí están reglamentadas las corridas y que hay Pero que no se respeta el reglamento. Para empezar. No se respeta, correcto. Segundo, sí trataría de ver efectivamente lo que comentamos de que no cualquiera puede ver una corrida de toros. Yo no llevaría niños de 10 años a los toros. Vamos, si naces en una ganadería, lo ves desde pequeño, ¿no? Como lo silvético, pues digo, es una manera diferente de verlo. Pero de repente decir, oye, los invito a los toros, vamos, y nos llevamos a los niños que jamás se han parado ahí. No. Yo creo que tienen que estar preparados. Un muchachito que vive en una ganadería y ha tenido contacto con los toros desde que nace, es diferente a un niño que va a la escuela, que está aquí en una ciudad de nuestras ciudades, y de repente ve una cosa como esa, pues no sabe de qué se trata. Claro. Puede ser, lo podemos convertir muy cruel, ¿no? Entonces, es un espectáculo para ciertas características, ¿no? Para que los veamos de tal manera. Y después, el estudio que señalaba sobre la parte económica, ¿no? ¿Cuáles son los intereses que tergiversan la naturaleza del fenómeno cultural? Porque finalmente es un fenómeno cultural. Nosotros hablamos fiesta porque también Wolf lo dice, ¿no? Es otra frase de él que dice que nosotros estamos muy cerca de la muerte, se refiere a los mexicanos, porque él vio las corridas en España, en Francia, en América y particularmente en México. Y nos decía eso, en México la corrida es una fiesta. De hecho, sí hablamos de la gente que en México vamos a los toros, hablan de la fiesta. Se habla de una fiesta. Sí. Entonces, eso no es fácil entenderlo. Si no entendemos que para el mexicano la muerte no es como la película de Coco de Disney, ¿no? Que hay que pasar el puente y pagar la visa del recuerdo para que pases. No es recordar, es hacer memoria. O sea, los mexicanos hacemos memoria de los muertos. No es recordarlos como el Gansito, ¿no? O recordarlos como algo, ¿no? Y no me refiero a ningún personaje político. Sino, es hacer memoria. Hacer memoria es traer al presente un acontecimiento. Claro. Muy bien. Entonces, muy bien, muy bien. Muy interesante. Pues doctor, se nos fue tiempo. Ya seguiremos en otra ocasión hablando de estos temas. Te agradezco mucho. Al contrario, yo te agradezco la oportunidad de como los todos poder expresarme. Siempre hablamos. Muchas gracias al doctor Luis Ignacio Arbezún. Y vamos al rincón de Salacaín y hasta el próximo lunes. Muchas gracias. Que los veremos el lunes. Gracias. Gracias, doctor. Los periodistas.
Escribió Fray Bernardino de Sahagún en su Historia General de las Cosas de Nueva España, al describir la alimentación con insectos por los mesoamericanos. Hay otras hormigas que llaman cicatanas. Críanse en las tierras calientes y destruyen los árboles y cuanto hay. Andan en escuadrones como gente de guerra. Hasta aquí la cita. Salacaín reflexionaba sobre el texto al momento de ser informado de la aparición de las ahora llamadas chicatanas, ya no cicatanas, en la zona de Tehuacán. El aventurero las recordaba grandes, rojizas, revoloteando al momento de capturarlas. Tienen alas. Alguna vez vio los hormigueros antes de la fiesta de San Juan el 24 de junio, fecha clave para su debut en las mesas. Primero, agrandaban desde dentro la boca del hormiguero y colocaban hojas verdes en el mes de mayo al iniciar la temporada de lluvias. Los expertos decían de esa acción: preparan la cama para el vuelo nupcial. Por la madrugada, los campesinos acostumbraban a acercarse a los hormigueros a recogerlas, ayudados por antorchas de ocote. Hoy es diferente. La forma de capturar a las chicatanas es muy peculiar. Los machos andan zumbando, tienen alas más grandes y son capturados y metidos, ellas y ellos, en recipientes con agua, y en muy poco tiempo se sacan y tuestan en un comal para evitar su descomposición. Las patas y la cabeza son desprendidas y el cuerpo de la hormiga es la parte comestible. Y aquí aparecía el molcajete, a veces el chile de árbol tostado, el pajarito de origen asiático o el oaxaqueño llamado tabiche. Se agrega sal de grano y un poco de agua y con ella, con la salsa, se embarran costillas de cerdo o simplemente se acompaña la cecina, el tasajo, el pollo. Esta salsa de chicatanas es muy popular en las mixtecas oaxaqueña y poblana. El amigo le había enviado a Salacaín fotografías y videos de cómo las habían capturado, cortado las alas, la cabeza y las patas y el producto final, el cuerpo de la hormiga tatemado, listo para molerse. No en balde, el protomédico general de todas las Indias, islas y tierra firme del mar Océano en épocas de Felipe II, Francisco Hernández, considerado el médico y naturalista más importante de México en el siglo XVI, escribió en una de sus obras: qué variadas son las costumbres humanas y cuánta diversidad de productos naturales se emplean en las comidas y surten las mesas en las distintas regiones del mundo. He aquí que los indios occidentales comen gustosamente renacuajos, que nuestros paisanos se horrorizaban de ver y aún de nombrar, y no desdeñan las langostas fritas y las hormigas, y tienen por exquisitas muchas cosas que nunca comerían ningunos otros habitantes del mundo, dice la cita. El aventurero nunca había despreciado la entomofagia, por el contrario, buscaba comer de vez en cuando y en temporada, cuando los insectos aparecieran, y solo se había resistido a una cosa: alacranes fritos. Recientemente se los ofrecieron a Salacaín en una pulquería de la ciudad de Puebla. Pero esa es otra historia.